Hoja de cálculo de la ayuda de los programas y fondos operativos. En este video tutorial se va a explicar el funcionamiento de la herramienta hoja para el cálculo de la ayuda de los programas y los fondos operativos de las OPFHs, en su versión 4, para aprobación. Hágase notar que el uso de la hoja sirve para calcular el máximo de ayuda admisible según las condiciones establecidas, y que puede no ajustarse a la ayuda solicitada por la OPFH. Comenzando a describir su uso, tras abrir el fichero que contiene la hoja de cálculo, se puede comprobar que ésta está formada por una serie de pestañas, las cuales se describen a continuación. En primer lugar, la pestaña denominada Cómo usar, detalla el uso de la misma y describe el uso y funcionamiento de cada uno de los campos que aparecen en el resto de pestañas. Además, se van marcando en rojo las novedades entre versión y versión. Se ruega encarecidamente una lectura pormenorizada de la misma. El siguiente grupo de pestañas son las dedicadas a las distintas anualidades del programa operativo. Están agrupadas de 2 en 2 por colores para facilitar su visualización. Su denominación, N y ayuda N, N+1 y ayuda N+1, etc., hacen referencia a cada anualidad N, y la ayuda asociada a dicha anualidad, ayuda N. Cabe destacar que para el correcto funcionamiento de la hoja de cálculo, deben introducirse los gastos de todas las anualidades del programa operativo. En caso contrario, podrían no llegar a cumplirse determinados límites requeridos. La pestaña Límites realiza el cálculo de los límites normativos, tanto plurianuales como anuales, e informa sobre posibles incumplimientos al respecto. Para estos cálculos se utilizan tanto los objetivos llamados principales como los objetivos llamados secundarios o conexos. Por último, la pestaña Comprobaciones realiza distintas verificaciones sobre distribución del gasto, sobre el porcentaje que representan determinados objetivos, sobre el número de actuaciones necesarias para determinados objetivos, así como el detalle de gastos a exceptuar de algunos límites. Esta herramienta no incluye todas las comprobaciones necesarias por normativa, pero sirve para dar una visión general de la situación del programa operativo. La pestaña de los gastos. Empezando por la pestaña de gastos de cualquiera de las anualidades, su funcionamiento es simple. La única intervención del usuario consiste en pegar los datos, además de verificar que en cada columna se pegan los datos que se piden y en el formato correcto. Este formato se describe en la pestaña Cómo usar. En la parte superior de la hoja hay un apartado llamado OPFH y una celda con el texto denominación OPFH. Esta celda es editable, y si el usuario indica un nombre de la OP, este se repetirá automáticamente en todas las pestañas de esta hoja de cálculo. Esta pestaña contiene varios campos como la anualidad a la que corresponde, los objetivos, la intervención, la actuación, etc., que caracterizan cada inversión o concepto de gasto. Además, consta de 2 columnas por trámite, una para el importe de ejecución y otra para el importe de financiación. Se disponen de varios trámites: solicitado aprobado, MAC 1, MAC 2, etc., CR, MAC extra y resultado pago. Como peculiaridad de esta hoja se hace notar que las etiquetas correspondientes a cada trámite MAC 1, MAC 2, etc., son editables, lo cual no afecta a ningún cálculo. De esta forma se pueden usar según los requerimientos de cada gestor. Hay que hacer especial hincapié en el pegado de los datos, ya que el hacerlo de forma incorrecta ha sido una fuente habitual de errores en el uso de la herramienta, lo que genera resultados no deseados. Los fallos de pegado y de control más comunes que se han apreciado en esta pestaña han sido: que no se hayan pegado los datos en su columna correspondiente, que el campo anualidad contenga un guión, un espacio, o el número empieza por un apóstrofo, que los campos objetivos contengan un paréntesis o uno o varios espacios, que el campo intervención no siga el formato de número punto letra, y que el campo porcentaje de ayuda no tenga el formato correcto. La forma de solucionar estos errores pasa por pegar los datos con la opción Pegar sin formato, o introducir, si hace falta, el texto del campo a mano, y copiarlo y pegarlo en todas las celdas que sea necesario. La pestaña de ayuda. La pestaña de ayuda de cada anualidad realiza el cálculo de la misma en función de los gastos indicados en su pestaña de gastos asociada. Todos los cálculos y distribuciones de gastos se hacen en función del denominado objetivo principal, asociado a cada concepto. En este punto hay que remarcar la importancia de tener en consideración este aspecto en lo relativo al objetivo principal. En esta pestaña,
El usuario deberá indicar los siguientes valores, coloreados de verde. La situación del expediente. Se trata de un desplegable en el que indicar el trámite sobre el que realizar el cálculo de la ayuda. En función del trámite elegido, la ayuda se calculará según los gastos de la columna de financiación del mismo. VPC declarado. Se deberá consignar el valor de la producción comercializada. El porcentaje de ayuda sobre el VPC, que se elegirá en función de las características de la OPFH. Se hace notar que el 0,5% extra sobre el VPC se activará automáticamente cuando todos los objetivos D, E, F, H, I y J tengan gasto imputado a lo largo de todo el programa operativo. Se hace la comprobación tanto con el campo objetivo 1 como con el campo objetivo 2. Además, a la derecha hay un control manual sobre ese 0,5%. Esta casilla es un desplegable que puede tomar los siguientes valores. Automático, para que el cálculo del 0,5% se haga sobre la base de los objetivos indicados en la hoja. Cumple, para forzar el 0,5%, en caso de que con lo indicado en los campos objetivos 1 y 2 no se cumpla el requerimiento de los objetivos, pero en las fichas de inversión se justifiquen los objetivos que falten. No cumple, para forzar un 0% en lugar del 0,5%. El primer campo que se muestra es la anualidad sobre la que se van a hacer los cálculos. En caso de que no aparezca un número de año, o de que aparezca un error en su lugar, se tendrá una pista de que el campo anualidad de la pestaña de gasto asociada tiene algún problema. Seguidamente, el campo fondo operativo MPO suma la financiación de la columna correspondiente al trámite solicitado aprobado. El campo siguiente sumará la financiación del trámite elegido en situación expediente, y su texto cambia en función de dicho trámite. En los siguientes apartados se muestra el límite máximo de ayuda respecto al VPC. En este caso, el porcentaje lo ha establecido el usuario según las condiciones de la OPFH. Si este apartado no aparece cumplimentado, puede deberse a que el VPC no esté adecuadamente cumplimentado. El límite de ayuda por intensidad de la misma. Calcula la ayuda para cada concepto y la distribuye en 3 apartados en función de la intensidad de ayuda, al 50%, al 100% y las situaciones intermedias permitidas por las excepciones del artículo 52. Si este apartado no se encuentra cumplimentado, o bien todo el gasto se encuentra en la casilla de las excepciones del artículo 52, se puede deber a que los porcentajes de intensidad de ayuda no se encuentran correctamente indicados, o a que la columna de financiación no está correctamente cumplimentada en la pestaña de gastos de la anualidad asociada, o a que no está bien seleccionada la situación del expediente. El límite de ayuda según los objetivos asociados a los conceptos, y a su vez, por intensidad de ayuda. En este apartado se muestran 2 bloques. El primer bloque calcula la ayuda correspondiente al gasto asociado a los objetivos A, B, C, G y K, y en función de su intensidad de la ayuda. El segundo bloque calcula la ayuda correspondiente al gasto asociado a los objetivos D, E, F, H, I y J, y en función de su intensidad de la ayuda. Por último, se realiza el cálculo del límite en función del gasto, de forma que el primer bloque está limitado al 4,1% del VPC, y el segundo bloque al 0,5% del VPC, pudiendo siempre cumplimentarse el posible déficit hasta el 4,1% del primer bloque, con el gasto del segundo bloque. Si este apartado no se encuentra cumplimentado, o bien si todo el gasto se encuentra en la casilla correspondiente a las excepciones del artículo 52, se puede deber, bien a que los objetivos, y o el porcentaje de intensidad de ayuda no se encuentran adecuadamente cumplimentados en la pestaña de gastos de la anualidad asociada, o a que la columna de financiación no está correctamente cumplimentada en la pestaña de gastos de la anualidad asociada, o a que la situación del expediente no está bien seleccionada. En este punto se resalta la importancia de la asociación correcta de los objetivos principales a cada concepto. Por ejemplo, un objetivo A, como principal, computará siempre en el primer bloque, y un objetivo E, como secundario, nunca computará. En el caso de que los objetivos del segundo bloque solo aparezcan como secundarios, dará lugar a que el bloque segundo, el del 0,5%, no tenga gasto asociado, por lo que se estaría perdiendo ayuda. En el ejemplo podemos ver cómo solamente hay objetivos principales del primer bloque, por lo que solo el primer bloque tiene gasto, y este sobrepasa el 4,1% del VPC, quedando la ayuda limitada a 49.200 euros. En la siguiente situación, tan solo se ha cambiado los objetivos principales de A a E.
Ahora se puede comprobar que se ha redistribuido la ayuda entre ambos bloques, y entre ambos, se llega al 4,6% del VPC. La ayuda queda ahora limitada a 55.200 euros, que es superior a la de la situación anterior. El siguiente bloque, control de ejecución parcial, compara el fondo operativo resultante de la suma del trámite aprobado solicitado, con el fondo operativo de la suma del trámite elegido por el usuario. En este caso, si el porcentaje calculado es inferior al 60%, saldrá un aviso, y la ayuda máxima admisible se hará igual a 0. A la derecha de dicho control se ha establecido un parámetro denominado saltar control, que permite que, a pesar de que el porcentaje sea inferior al 60%, la ayuda no se haga 0. En el siguiente apartado se realiza el cálculo de la ayuda máxima admisible según las condiciones establecidas para la OPFH y del gasto. Esta ayuda será la menor cantidad entre los límites citados anteriormente. En el caso de que la ayuda quede limitada por el VPC, y este valor sea inferior a la ayuda resultante de tener en cuenta solamente los gastos solicitados, ambos límites resaltarán por su color rojo de fondo y, además, debajo de la ayuda máxima admisible, aparecerá un mensaje relativo a que la OPFH ha presentado un exceso de fondo operativo. Por último, la pestaña cuenta con una casilla para que el usuario introduzca el valor de la ayuda solicitada por la OPFH. Un mensaje indicará si esta ayuda es superior, o bien inferior o igual a la máxima admisible. Hay que tener especial cuidado con este mensaje cuando la ayuda solicitada sea inferior a la ayuda máxima admisible, ya que no se destaca en ningún color. Límites normativos. En la pestaña de límites normativos se muestran los resultados del cálculo de dichos límites, con indicación del valor calculado, el porcentaje respecto al fondo operativo global, y un mensaje del cumplimiento o incumplimiento de cada uno de ellos. En esta pestaña el usuario no puede modificar ningún valor. Para realizar estos cálculos se tienen en cuenta las partidas a ejecutar por las AOPs, así como tanto el objetivo principal como el secundario. Cabe destacar en este punto que al tener en cuenta ambos objetivos, el resultado de algún límite puede entrar en contradicción con alguna comprobación de la pestaña de comprobaciones, ya que en dicha pestaña solo se utiliza el objetivo principal. Para el cálculo de los límites, se utilizan los datos que aparecen desglosados en la pestaña Comprobaciones, que, a su vez, van a depender de la situación del expediente seleccionada por el usuario en la pestaña de ayuda asociada a los gastos de cada anualidad. En el apartado de los límites plurianuales, destacan los siguientes puntos. Para el cálculo de los límites A, B y D, se utilizan tanto los valores de los objetivos principales como el de los secundarios o conexos. El cálculo del 15% del límite B no tiene en cuenta los gastos de la tabla de excepciones de la solapa comprobaciones. El cálculo del límite E no suma los valores que provengan de la anualidad 2023. En el apartado de límites anuales, se desglosa el concepto gastos generales, solicitado en cada anualidad, indicando, además, tanto el máximo admisible respecto al fondo operativo total, como el máximo admisible respecto al fondo resultante sin tener en cuenta los gastos ligados a una AOP. Los valores de cada uno de los límites se iluminan en verde cuando cumplen con su condición, y en rojo cuando no. En este punto se destaca que debido al redondeo hacia abajo a 2 decimales del cálculo del límite máximo de gastos generales realizado por la hoja, pudiera darse el caso de que los gastos generales solicitados sean superiores, en 1 céntimo, al límite indicado, pero queda iluminado de verde. Esto sería correcto ya que en realidad no se estaría produciendo la superación de dicho límite. Por último, se destaca que este apartado no sería de aplicación si la herramienta la utiliza una AOP para el cálculo de su ayuda. Comprobaciones. En la pestaña de comprobaciones se realizan de forma automática todos los cálculos necesarios para llevar a cabo ciertas verificaciones y para calcular los límites normativos. Todos estos cálculos se basan tanto en el importe de financiación como en el objetivo principal asociado a cada concepto en las distintas pestañas de gasto. En esta pestaña Comprobaciones, el usuario no puede modificar ningún valor. En la parte superior de la hoja se calculan las anualidades de inicio y fin del programa operativo según los datos de financiación introducidos en las distintas pestañas de gasto. Además, se calcula el total de financiación en el marco del programa operativo. En este apartado aparecerá un mensaje si la hoja detecta que hay intervenciones u objetivos no reconocidos. Esto nos puede dar una pista sobre posibles errores en la introducción de los datos en las pestañas de gasto.
En el siguiente apartado se verifica si se puede optar al 80% de intensidad de ayuda para los gastos asociados al objetivo D, por un lado, y E y F, por otro. La tabla muestra, en su caso, el gasto asociado a cada objetivo, teniendo en cuenta todas las anualidades del programa operativo, así como el porcentaje que esta cantidad representa respecto al total de financiación en el marco del programa operativo. En los campos siguientes se desglosa el gasto de estos objetivos cuya intensidad de ayuda esté entre el 50 y el 80% por un lado, y más del 80% por otro. En caso de que haya gasto de estos objetivos con intensidad de ayuda entre el 50 y el 80%, y puedan optar a ella, la casilla del porcentaje de gasto respecto al fondo global se iluminará de verde. En caso contrario se iluminará de rojo y aparecerán unos mensajes al respecto. Los mensajes que pueden aparecer son relativos a que haya gasto imputado con una intensidad de ayuda entre el 50 y el 80% y no debiera. Que haya gasto a más del 80% y no debiera. Que falte el objetivo E o F, puesto que para optar al tope del 80% debe haber gasto asociado a ambos objetivos. Se hace notar que este apartado puede discrepar del resultado del límite normativo A, ya que dicho límite normativo utiliza para su cálculo tanto el objetivo principal como el secundario, y en este apartado solo se utiliza el objetivo principal. Este aspecto es de singular importancia al tenerlo en cuenta. En el siguiente apartado se verifica el número de actuaciones diferentes orientadas a los objetivos E y F. En este caso, por limitaciones de la misma hoja, si el número de inversiones en alguna de las pestañas de gasto supera las 200 líneas, este cálculo puede no ser correcto, ya que no se estarían teniendo en cuenta las posibles actuaciones contenidas en las líneas que sobrepasen esas 200. En este caso, aparece un mensaje al respecto. El siguiente apartado, denominado Otras comprobaciones, verifica para cada anualidad que los porcentajes de ayuda establecidos para los objetivos principales son los correctos. La primera parte de este apartado comprueba que los objetivos principales D, E o F son los únicos que tienen una intensidad de ayuda entre el 50 y el 80%, a excepción de la distribución gratuita. Con ello se verifica, a su vez, que ninguno de los demás objetivos principales tienen una intensidad de ayuda por encima del 50%. La segunda parte de este apartado comprueba que el 100% de intensidad de ayuda solo aplica a distribución gratuita, concretamente a las intervenciones 2F, 2G y 2H. En ambos casos se indica, correcto si se cumple lo indicado, error en caso de incumplimiento y no aplica en caso de no darse la circunstancia. Debido a que todos estos cálculos se basan en el objetivo principal, se pone de manifiesto la importancia del orden de los objetivos. Por lo tanto, una inversión orientada a los objetivos A y E, sobre la que se solicite una intensidad de ayuda del 70% por su objetivo E, deberá poner dicho objetivo E como principal y el objetivo A como secundario, de forma que no aparezcan errores en este apartado. En este punto cabe destacar que en caso de que la OPFH solicitante pueda acogerse a una intensidad de ayuda del 60% para objetivos distintos del D, E o F, por cumplir con alguna de las excepciones del artículo 52.3 del Reglamento 2021/2115, este apartado indicará error para todas las anualidades. La penúltima parte de esta hoja se trata de un cuadro de distribución de todos los gastos en función de determinadas condiciones, tanto por anualidades, como por situación del expediente. Estos importes se utilizan de base para realizar el cálculo de los límites normativos y las comprobaciones de la parte superior de esta hoja. El cuadro distribuye el gasto por anualidad, y en cada anualidad este dependerá de la situación del expediente que el usuario haya seleccionado en la pestaña de la ayuda asociada a cada anualidad. Además, la primera columna suma el total en el marco del programa operativo. En la primera parte, el gasto se distribuye por objetivos principales y calcula su total para cada anualidad. Este total se debe corresponder con el fondo operativo. Además, se desglosa el gasto anual y su total para determinados objetivos secundarios que se utilizan para el límite normativo A, así como los de determinadas duplas de objetivos principal y secundario, como EF, FE, etc., que hay que detraer del límite normativo B. En la segunda parte, el gasto se distribuye por intervenciones, detallando algunas actuaciones con las que concretamente se realiza algún cálculo adicional. El total anual por intervención se debe corresponder con el fondo operativo de dicha anualidad. El total del gasto por objetivos y del gasto por intervenciones deben coincidir. En este caso, la casilla aparecerá iluminada de verde.
En caso contrario, su color será rojo, y esto debe darnos una pista de que, o bien los objetivos, o bien las intervenciones de esa anualidad no están correctamente indicados. Por lo general el fallo se suele encontrar en el apartado en el que su cifra sea menor y, generalmente, el descuadre suele producirse por existir actuaciones sin objetivo asociado, como los gastos generales. Debajo de la tabla de distribución del gasto por intervenciones se recoge el valor de la ayuda calculada en cada anualidad, a modo de resumen, así como el fondo operativo sin tener en cuenta los gastos asociados a AOP, en su caso. El último cuadro de esta hoja detalla los importes por anualidad de determinados conceptos que cuando están orientados a los objetivos E o F, principal o secundario, no se deben tener en cuenta para el cómputo de los límites normativo del mínimo del 15% y del 2%. De igual manera, se detallan importes orientados a los objetivos D, E y F, que no deben tenerse en cuenta cuando procedan de programas operativos anteriores.